Hola, cuando nosotros, los especialistas en ergonomía, ya les hemos revisado a las empresas su herramienta de identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas, emitimos un documento que se llama reporte técnico. Ese reporte técnico contiene los pasos a seguir, contiene unas medidas que son administrativas para que la empresa complete los documentos que les hace falta y también contiene la validación por nuestra parte de las tablas de identificación. Esa validación consiste en que les pedimos corregir si es necesario o directamente les indicamos que esas tablas están validadas, están bien hechas. Hoy les voy a mostrar en este reporte a manera de recordatorio para aquellas empresas que de repente no hicieron de una vez la gestión de esta herramienta y se les ha olvidado qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo primero, por favor, abrir el reporte que indica la revisión de nosotros. En el correo tiene que decir algo así como entrega, reporte técnico, asesoría, manejo, manual de cargas y en algunos ponemos etapa 2, porque esa es la etapa que nosotros le hemos puesto ese nombre a la etapa donde revisamos eh, las tablas de identificación inicial y avanzada de manejo manual de cargas. Ahí ustedes están viendo que he ido bajando despacito el reporte. Hasta el momento no es así como de mucha importancia prestar atención. El primer gráfico muestra cómo van a lo largo de la implementación de esta guía de manejo manual de cargas. Tampoco les voy a hacer mucho énfasis ahí. Este es el mismo resultado de lo que se trabaja durante la asesoría. Cuando se le pregunta en la pauta de verificación, ¿tienen este documento? Sí, no, sí, no, para nosotros poder apoyarlos con las herramientas que disponemos. Tampoco les voy a hacer mucho énfasis ahí porque quiero ir directamente como para que no pierdan el tiempo, vayan directamente donde se necesita y aquí llegué. En el numeral 3 dice observaciones del proceso de implementación, es como un resumen de lo que a la empresa le hace falta para ponerse como al día en la implementación de la guía técnica de manejo manual de cargas. Ese lo pueden ver, pero el siguiente punto dice medidas de control administrativo, son medidas de control que están relacionadas con el numeral anterior, donde se indicó qué le hacía falta a la empresa. Eso que le hacía falta a la empresa en esta tabla se convierte en una medida administrativa. Entonces este es un ejemplo de una empresa X respetando su identidad. Voy a nombrar lo que a esta empresa le hacía falta y hay que adjuntarlo a la carpeta de implementación de la guía técnica de manejo manual de cargas. Por ejemplo, a esta empresa le hacía falta evidenciar la confirmación del equipo implementador de la guía técnica en la empresa sucursal mediante un documento que indique quiénes son los responsables de implementar la guía técnica, manejo manual de cargas en la empresa sucursal. Está como repetitivo, pero en resumen, lo que se necesita es un documento parecido a este, no tiene que ser el mismo. Es un documento que yo creé sencillo, donde dice implementación guía técnica, encargados. Aquí se pone el nombre de la empresa, la sucursal, nombre y apellido de cada uno de los integrantes del equipo, el RUT, el cargo, la firma y la fecha en la que esta persona se está comprometiendo a ser parte de este equipo implementador, y para darle una mayor validez que este equipo, estas personas, haya un representante legal, un gerente, que haya autorizado el que efectivamente sean estas personas las que se encarguen de implementar la guía técnica en la empresa sucursal. Este documento se comparte, nosotros lo compartimos, ustedes lo pueden ocupar, editar como gusten. Lo importante es que se tenga este documento
a disposición. Vamos a seguir en donde estábamos trabajando. Entonces, eso es lo primero. Aquí se muestra que esta empresa seguramente ya tiene el equipo conformado, pero no tiene cómo evidenciarlo. Entonces, por eso ese formato simple lo pueden ocupar fácilmente. El segundo punto que a esta empresa le hacía falta era que el comité paritario debe incorporar en su programa de trabajo actividades relacionadas con la implementación de la guía técnica. Entonces, para este punto, para que la empresa vaya cumpliendo, el comité paritario, cuando se junte en la junta más cercana, en la reunión mensual más cercana, que en este caso podría ser ahora la reunión de octubre, se reúnen, hay que actualizar el programa de actividades que hace el comité y hay que recordar que las que estén relacionadas con manejo manual de cargas hay que incorporarlas en este programa. Entonces, para esto, yo les digo, bueno, vamos a ver qué actividades podría ser que ellos participen para que tampoco se sobrecargue el comité paritario, considerando que también existe un comité implementador. Entonces, hay un punto importante. Yo abrí la carta GAN como para mirar en estos pasos cuáles de estos podría ser un apoyo el comité paritario. Entonces, por ejemplo, las difusiones de la guía técnica manejo manual de cargas son fáciles de hacer, el comité paritario puede participar, puede involucrarse. ¿Por qué digo que es fácil? Porque nosotros como mutualidad les entregamos, por ejemplo, 2 fichas que sirven para hacer difusión. Entonces está la ficha técnica de ley del saco, esta que las empresas que están adheridas a nosotros, de más que ya las tienen, y si no las tienen, pues nos las piden y nosotros se las entregamos. Esta es una ficha que se puede hacer lectura rápida de la ley 20.949. También tenemos esta otra ficha que habla del protocolo de manejo manual de carga, principalmente la técnica de levantar, las responsabilidades de la empresa, cómo trabajamos nosotros como mutualidad. Hacen lectura de estas 2 fichas y crean una hoja donde se registren las personas que están recibiendo la difusión. Recordemos que la difusión la debe recibir toda persona que trabaja en esa sucursal, independiente de que esté expuesta o no esté expuesta a manejo manual de cargas. Entonces, desde el cargo más alto hasta el cargo más bajo, en toda la línea jerárquica, todos deben tomar conocimiento y firmar un registro de que tomaron conocimiento. Por lo tanto, el comité paritario fácilmente se podría encargar de esta actividad. La capacitación es una actividad que todos los comités paritarios se deben capacitar, o sea, tener como una base de capacitaciones mínimas. Entre esas se pide que hagan la capacitación de la guía técnica, de la actualización guía técnica manejo manual de cargas. Al menos ahí ya he nombrado 2 actividades que ellos podrían incorporar dentro de su programa de trabajo. Las demás que les voy a mencionar también pueden participar, esto es libre, porque igual si existe un comité, el comité va a trabajar en varias actividades, el comité paritario viene a apoyar, pero si existe un comité implementador, ellos tienen la mayor parte, que sería, por ejemplo, hacer la identificación inicial y avanzada, pero el comité paritario previo a esto puede participar levantando esos puestos de trabajo o tareas donde existe manejo manual de carga. Entonces, otra actividad que el comité podría considerar. También pueden, por ejemplo, participar generando medidas de control, haciendo como propuestas de medidas de control. También en la implementación de las medidas de control, es decir, prácticamente en todas podrían participar, pero no, ya dije inicialmente, no queremos sobrecargar al comité paritario, así que es bueno que en la reunión de este mes
miren a ver con cuáles se van a comprometer y por favor actualicen su programa de trabajo incorporando actividades de manejo manual de cargas. Después viene este otro punto que la empresa del ejemplo que estamos revisando le falta. Dice, los integrantes del comité paritario, el sindicato y los responsables, o sea, el equipo implementador, deben realizar el curso que ya les mencioné, que es el de la actualización guía técnica de manejo manual de cargas. Esta es una cápsula corta, una persona va hablando, es rápida. En 1 hora ya tienen el curso, ya tienen la prueba, ya tienen el diploma. Entonces, este también es una actividad que está pendiente, que todos deben tener: equipo implementador, comité paritario y el sindicato, ¿ya? Después dice elaborar el programa de capacitación de manejo manual de cargas considerando lo que se indica en la página 55 y 56 de la guía técnica manejo manual de cargas. Es decir, que se debe considerar el contenido mínimo que dice la guía, que debe durar las capacitaciones al menos de 2 a 9 horas pedagógicas, que la metodología debe ser teórico-práctica y, ojo, que hay que hacer prueba de aprendizaje y adjuntarla como evidencia. Y dentro de ese programa también pueden incorporar las capacitaciones que ofrece la ACH. En este caso estoy mencionando únicamente la que está online, que se llama Manejo Manual de Cargas y es para trabajadores expuestos, solo expuestos, independiente de que tengan o no condiciones críticas. Y ahí generalmente en estos reportes nosotros ponemos los links de apoyo. En el punto anterior está el link para que vayan a hacer la actualización de la guía técnica, que esta es solamente comité paritario, sindicato y responsables de implementar la guía técnica, y en esta está el link para los trabajadores. ¿Ya? Esto respecto al programa que yo conozca, estoy hablando yo como especialista en ergonomía, Yanire León, no conozco la existencia de un programa ya como para decirle a las empresas, tomen, este es el programa. O sea, el programa está, lo que indica la guía técnica, y hay que basarse en las páginas 55 y 56 para crear el documento que se llame Programa de Capacitación Manejo Manual de Cargas. Y que tenga, voy a abrirlo aquí, la guía, guía de manejo manual de cargas. Entonces, aquí está la guía. Como yo les dije, vamos a ir a la página 55. 55, donde dice, por ejemplo, cuáles son los contenidos mínimos, que sea teórico práctico. Ahí vamos con estos como criterios o condiciones mínimas. Se va a elaborar el programa de capacitación de manejo manual de cargas. Contenido mínimo, el que cumpla, que sea teórico práctico, el que cumpla, el que sea entre 2 y 9 horas pedagógicas, el que cumpla, que tenga una evaluación formal. Yo les cuento a manera de adelanto que me estoy desarrollando esta herramienta, así que próximamente tendrán una cápsula sobre cómo hacer el programa de capacitación, y aquí les estoy mostrando como el borrador. Estoy trabajando todavía en él. Por ejemplo, estoy poniendo aquí la introducción, el objetivo general, los objetivos específicos. La metodología es donde le estoy poniendo más énfasis, considerando que esta guía de manejo manual de cargas tiene bastante contenido o bastante foco participativo, entonces estoy poniéndole bastante energía a la parte metodológica. Bueno, los contenidos que mínimos tienen que ser los que indica la guía, ¿cierto? Hay que trabajar en las evidencias, número de horas responsables, y también hay que mirar cómo elaborar un cronograma para desarrollar esto. Entonces, estoy trabajando en esto, requiere su tiempo, así que para que quede bien, y luego va a ser esto entregado al cliente que lo desee, porque es como un apoyo adicional, ¿ya?
Pero por ahora que todavía no está el producto, ustedes deben guiarse por lo que indica la guía técnica y también pueden hacer un documento, no solo esperar al que yo de manera lo he decidido hacer, ¿cierto? Entonces, eso, guíense en esa página para ir esto avanzando en el desarrollo de esas capacitaciones de manejo manual de cargas para trabajadores expuestos. Vamos a seguir entonces en este formato porque la idea es recordar que a ustedes se les entrega un reporte técnico de manejo manual de cargas después de que hemos revisado las tablas de identificación con ustedes y entonces corresponde gestionarlo. Tienen pasos a seguir y entonces aquí me encuentro en el numeral número 4 de ese reporte técnico donde dice medidas de control administrativo. Fíjense en eso. Vieron que yo pasé hojas y no les hice énfasis para que no pierdan tiempo, vayan directamente al grano y vayan aquí al numeral 4 y miren qué nos toca y cuál es el plazo que tenemos, ¿cierto? Y háganlo. El último punto que le faltaba a esta empresa es que corrija, y este punto lo tienen prácticamente todas las empresas, que hay que corregir la identificación inicial y avanzada según dos anexos que tiene este reporte, 5.1 y 5.2. Entonces, hay que hacer las correcciones y una vez estén hechas las correcciones, se envían al correo protocolo mmc@h.cl con el propósito de que se programe la siguiente asesoría en la que nosotros como mutualidad, los especialistas, ayudamos a las empresas a que elaboren el plan de acción para eliminar o disminuir las condiciones críticas presentes. En realidad es eliminar, o sea, el foco de la guía técnica es que eliminemos esas condiciones críticas. Entonces ahí, si ustedes no mandan, ya tuvieron la asesoría 2 donde les revisamos las tablas de identificación inicial y avanzada y ustedes no corrigen y no la mandan a este correo, nunca van a pasar a la tercera etapa que tiene que ver con que hagamos este plan de acción y luego ustedes implementen ese plan de acción y tampoco vamos a avanzar a la evaluación cuantitativa donde un especialista va hasta el centro de trabajo y hace la evaluación de aquellos puestos de trabajo, tareas que así correspondan. ¿A quiénes evaluamos? Evaluamos a los que siguen con condiciones críticas a pesar de haber implementado medidas de control. Ojo, que es que a pesar, no es que con la primera ya vayamos a evaluar, no, es que ustedes implementaron medidas de control y a pesar de eso siguen con condiciones críticas. Vamos a evaluar a ver en qué les podemos más ayudar con una evaluación específica. Y también, eso es por un lado. Y por otro lado, una vez han enviado la herramienta, que la envíen. Si hay condiciones críticas, recuerden que los vamos a llamar para que tengamos la asesoría para elaborar el plan de acción. Ustedes no avanzan o no podemos nosotros avanzar con ustedes, mejor dicho, si no mandan la herramienta corregida a este correo. Puede ser que no sea la tercera asesoría para el plan de acción de condiciones críticas, porque de repente no tienen ninguna condición crítica, salen sin condiciones críticas y entonces ahí de inmediato nos saltamos ese paso de asesorarlos al plan de acción y vamos a hacer la evaluación cuantitativa. Entonces, ojo, cogen el reporte y van de inmediato a ver el numeral 4, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora, para este punto, para corregir, dijimos que se basan en los anexos. Entonces, aquí ya de inmediato tenemos el 5.1 y luego vamos a ver el 5.2. En el numeral 5.1 lo que nosotros revisamos es si ustedes como empresa hicieron bien la identificación inicial de manejo manual de cargas. Es decir, descubrieron cuáles puestos de trabajo haciendo grupos de exposición similar están expuestos a manejo manual de cargas y cuáles no. Entonces, esta tabla, para darle un uso práctico, yo les sugiero que vayan de inmediato a ver el estatus
Entonces, por ejemplo, en el primer puesto que decía operador, manejo, rechazo de imanes, entonces vamos a ver, dice que hay que corregir. A todas estas quiero hacer un énfasis. Cuando existen diferentes puestos de trabajo y quizás, o diferentes áreas, porque en todas las empresas hay diferentes áreas, diferentes puestos de trabajo, y cuando hay un equipo implementador de varias personas, a veces lo que hacen es dividirse. Entonces se dividieron el trabajo y todo, pero yo les sugiero que por favor siempre haya una persona que se encargue, ojalá sea una sola, de completar la herramienta de identificación, de completar esta herramienta, ¿sí? Que exista esa persona que se encargue de completarla. Cuando sea corregir, mi sugerencia es que empiecen a trabajar en una herramienta limpia, nueva, para que no se les generen problemas, porque podría generar problemas para los informes y la misma elaboración de cómo se llama, de la herramienta. O sea, la misma elaboración de la herramienta les puede generar problemas. Entonces, mi sugerencia es que por favor vayan de inmediato a una herramienta nueva y la completen nueva y la complete una sola persona. Si son varias áreas, varios puestos, todos van a quedar en la misma herramienta. Lo importante es que se nombre bien el puesto, que sepa cuál es el cargo, cuál es el área, cuál es la actividad cuando se nombra el puesto. Entonces ahí ya queda clarito a qué nos referimos y todos en una misma herramienta. Esta herramienta ustedes ya saben, en esta asesoría ustedes ya saben que le genera informes. Entonces voy a aprovechar que aquí tengo un informe, lo voy a abrir. Y para mostrarles que se les genera ahí un informe, ¿cierto? Esos informes para que se les generen deben haberse completado bien en la herramienta. Entonces ahí sí van a tener diferentes documentos porque por cada puesto de trabajo se les va a generar un informe, ¿ya? Y en este informe y en esta tablita, esto es que trabajamos en la siguiente asesoría en la que estamos nosotros los especialistas esperando que ustedes manden corregida la herramienta para que avancemos a trabajar en esta tablita de medidas de control, ¿ya? Bueno, entonces vamos a seguir cómo se maneja esa tabla 5.1. Entonces, por ejemplo, acá en el primer puesto se dice corregir y ustedes se van a dar cuenta que las observaciones están en cómo nombro el puesto, cómo nombro la tarea, cómo contesto estas 4 preguntas que aparecen en la identificación inicial. Y prácticamente eso sería. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que tienen que hacer es abrir una herramienta nueva y vamos a empezar por el primer puesto, que en este caso sería, por ejemplo, operador de tal área que está en la manipulación de bolsas de rechazo. Entonces, ya de inmediato, yo lo que hice fue nombrar el puesto considerando el cargo, el área y el proceso de actividad. Entonces, con este ejemplo, ustedes ya podrían nombrar el resto de los puestos de trabajo. No los nombren de otra manera, porque de esta manera es mucho más fácil seguir toda la línea en la que vamos a estar trabajando. ¿Cómo nombro la tarea? Esto lo dice claramente la guía técnica. Yo siempre uso en mis asesorías la página 28 de la guía técnica, que es donde está el ejemplo de cómo nombrar las tareas. Entonces ahí tengo que nombrarlo según la operación que se realice. Entonces aquí yo ya dije que vamos a hacer la identificación del operador del área tal en la manipulación de bolsas de rechazo y entonces las tareas serían en este caso el levantamiento y descenso de estas bolsas que pesan tanto. Seguimos. En el siguiente punto, a esta empresa se le indicó que debían eliminar el siguiente. Vamos a ver por qué eliminarlo. Operador de área, manejo de bolsas con carrejanina. Entonces, eliminar. ¿Por qué? Porque es el mismo puesto de trabajo anterior. Entonces, no se necesita crear 2 veces. Entonces, lo eliminamos. La siguiente dice corregir. ¿Qué es lo que hay que corregir? Dice el área y el operador que mueve lodo prensado. Entonces, lo mismo. ¿Cómo nombrar el puesto? Operador de riles, manipulación de... ¿Qué es lo que manipula? La transpaleta con bins de lodo. Y la tarea, ¿cómo se nombra? Entonces, empuje y arrastre de transpaleta con bins y se nombra la distancia, ¿ya? La siguiente, ¿qué hay que corregir?
Entonces hay que corregir el nombre. Aquí prácticamente estamos en el nombre del puesto y el nombre de la tarea. Y esto es lo que ustedes estarían haciendo y corrigiendo, completando esa herramienta de identificación inicial y avanzada, que por aquí debe estar esta, completando esta herramienta limpia con la información que aquí se pone en este anexo 5.1. Ya hasta ahí va el corregir. Entonces también viene incluir, porque esto de incluir sale de la conversación durante la asesoría, porque ustedes saben que estas asesorías las hacemos principalmente de forma remota. Entonces, esto se da en conversaciones en el que especialista empieza a preguntar, a ver por áreas, porque los especialistas ya tenemos conocimiento de otras empresas similares, del rubro, ya conocemos, entonces decimos, y tan raro, aquí no nombraron tal cosa, preguntamos. ¿Cómo se hace en esta empresa tal? Y entonces ahí van saliendo tareas que se les olvidó o todavía no han hecho. No manden la herramienta de identificación inicial y avanzada por cada puesto. No, ya les dije que por favor todos los puestos en una misma herramienta, porque si no vamos a estar revisándoles un puesto un día, luego otra asesoría para revisar. No, el mismo día revisamos todo. El mismo día hacemos el plan de acción para todos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se pide? De aquí para abajo todo es incluir, entonces voy a mostrarles qué deben incluir. La guía técnica dice que los que no hacen manejo manual de cargas también hay que hacerles la identificación inicial, no la avanzada, pero sí la inicial. Entonces, por ejemplo, los puestos de trabajo administrativos y donde dice tarea, lo que tienen que poner es no existe. Y así sucesivamente, también falta el personal de mantención. Entonces, generalmente las empresas parten haciendo la identificación del proceso productivo, o sea, como la razón de ser de la empresa. Y eso está súper bien, que partan por ahí. Pero deben recordar que las áreas de apoyo también hay que considerarlas. ¿Cuáles son las áreas de apoyo? Mantención, bodega, administración, aseo, y los que se me olvide nombrar. Pero esas son como las principales áreas de apoyo. Entonces a esta empresa les dije, miren por favor, incluyan al personal administrativo, así no hagan manejo manual de cargas. Hagan grupo GES para que no empiecen, que la secretaria, que el gerente, no. Todo el personal administrativo métanlo en un solo saco e indiquen que ellos no hacen manejo manual de cargas. El personal de mantención, y si se fijan, la idea es que le pongan apellido y digan en manipulación de qué. Entonces, bidones de aceite, esos bidones de aceite los levantan, los descienden, los transportan. Aquí voy a hacer un énfasis aprovechando este tutorial, quizás, o sea, esta cápsula quizás me salga un poquito larga, pero es para insistirles un poco en que las tareas en manejo manual de carga son levantamiento, descenso, transporte y empuje y arrastre. Entonces, levantamiento, descenso, cuando yo cojo con las manos y levanto una carga en contra de la gravedad o al revés, de arriba hacia abajo. Y transporte, cuando yo cojo una carga con mis manos y la sostengo con mis manos y voy caminando. Y empuje y arrastre no es transporte, empuje y arrastre es cuando yo utilizo una herramienta, un equipo, una ayuda mecánica que me ayuda a mover la carga y el trabajador lo que tiene que hacer, la fuerza del trabajador es empujar o arrastrar. Entonces aquí hablamos de carro de cuatro ruedas, aquí manipulación de caja de herramientas y sigue siendo el mismo, aquí arriba era el mismo personal de mantención, ahora pasamos al personal de bodega con la caja de materiales e insumos, lo mismo, esa caja la levantan, la descienden, la transportan, aquí los bidones químicos los levantan, los transportan, los bidones de agua los levantan, los transportan, el personal de bodega, esto es en bidones de aceite, los levantan, los transportan, aquí mueven la transpaleta con diferentes insumos, esa se empuja y arrastra, aquí la carretilla se empuja y se arrastra, los paquetes de bolsas se levantan, se descienden y se transportan. Eso es lo que a esta empresa le hace falta hacer y eso lo van a hacer en la herramienta de identificación inicial. Y ahora la avanzada. Después de que ustedes han creado los puestos y las tareas y han contestado qué es lo que hacen, levantamiento, descenso, transporte, ahí voy a hacer otro paréntesis y es a contestar sí o no a estas
preguntas. Si ustedes nombran los puestos de trabajo y las tareas como se les ha indicado en esta asesoría, solamente tienen que responder un sí de estas 3 preguntas y esta depende del puesto de trabajo, la última. Las 3 primeras preguntas hacen parte de las operaciones de manejo manual de cargas y la cuarta es de trabajo repetitivo. Entonces, si yo digo que manipulación de bidones, por ejemplo, yo esos bidones los levanto, los desciendo, los transporto. Si yo hablo de transpaleta, carretilla, eh, no sé, un tambor de 200 litros, que eso se ponen como a pivotear, eso se contesta sí solamente para empuje y arrastre. Entonces, si yo hablo de bidones, tendré un sí aquí y 2 nos acá. Si yo hablo de cosas que se empujan y se arrastran, elementos que se empujan y arrastran, tendré un sí aquí y este no y este no. Este no es para los centros de trabajo donde se hacen, o sea, esta pregunta se contesta positivamente cuando estamos haciendo la identificación en un lugar donde se manipulan pacientes o donde se manipulan niños, personas. Y la última pregunta podría ser sí o podría ser no. Esa sí no está asociada con que un solo sí de estas 3. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que maneja cargas, pero también está haciendo trabajo repetitivo, aquí en esta contestaríamos que sí. ¿Ya? Entonces no hay problema que esa se conteste que sí. Y para terminar este tutorial o esta cápsula que se me hizo un poquito larga, es que en este mismo reporte que nosotros emitimos hay un anexo que se llama el 5.2, donde lo que la empresa debe, estos son como los tips que debe considerar la empresa a la hora que va a contestar las tablas de identificación avanzada. La anterior era inicial, esta es la avanzada. Una vez yo he nombrado bien los puestos y las tareas, paso a contestar las tablas y entonces, ojo, por ejemplo, esta empresa les dije, consideren, por ejemplo, bueno, aquí se pone en comentario, entonces, ¿cuáles son las condiciones críticas que la empresa tiene, por ejemplo? Y cuáles son las condiciones críticas que falta incluir. Puede que en asesorías anteriores no se haya puesto esto, condiciones críticas identificadas por la empresa, pero siempre va a aparecer las condiciones críticas que la empresa olvidó poner y tiene que poner. Por ejemplo, aquí había un caso que tienen que considerar el peso de la carga que supera los 25 kilogramos. Esa es una condición crítica que deben tener presente para contestar sí cuando estén en las tablas de identificación avanzada. Eso sería la tabla número 4 de levantamiento, descenso y transporte. Bueno, esta se elimina, esta que hay que, otra, aquí lo que voy a hacer para agilizar es solamente nombrarles condiciones críticas que deben considerar que sí o sí deben contestar sí. Por ejemplo, presencia de suelo resbaladizo, irregular o inestable. Otra condición crítica, la ubicación de las manos al inicio del levantamiento de una carga superior a 155, inferior a 20. Ojo que esto es muy típico encontrarlo, por ejemplo, cuando son sacos o bolsas que están paletizadas. Generalmente los palets vienen de menos de 20 centímetros, entonces el trabajador cuando tenga que manipular las bolsas que están directamente sobre el palet van a estar con esta condición crítica y es que la manipulación se hace por debajo de los 20 centímetros o en el caso de que se manipulen elementos que están puestos directamente sobre el suelo. Si están muy abajo, el trabajador tiene que agacharse y poner sus manos a menos de 20 centímetros del suelo. Y eso sería lo que se le dijo a esta empresa, no es más lo que tiene que hacer. En resumen, esta empresa tendría que enfocarse en la tabla del numeral 4, ¿cierto? Donde dice medidas de control, mirar cada cosa, qué es lo que tienen que hacer e ir adjuntando los documentos al archivador o a la carpeta donde guarden los documentos del protocolo, de la guía técnica y fijarse, por ejemplo, el último punto que tiene que ver con la corrección de lo que ellos hicieron, fijarse en la tabla 5.1 para corregir, para eliminar o para incluir puestos de trabajo, tareas que les hizo falta. Y aquí dice clarito, incluir, es decir, hagan la identificación inicial y avanzada. Y
El último, el 5.2, fíjense, estas condiciones críticas siempre las debo tener en cuenta. Entonces, cuando estén contestando las tablas, porque hay que contestar una a una las tablas, eh, por cada uno de los puestos de trabajo identificados. Entonces, cuando esté contestando, debo estar pendiente de que no se me vayan a pasar estas condiciones críticas que la especialista nos dijo que consideráramos dependiendo de cada puesto, porque por ejemplo, si yo estoy haciendo la identificación avanzada del puesto de trabajo operario en manipulación, operario de riles en manipulación de baldes con riles. Entonces, yo tendría la condición crítica, la de que el centro de gravedad no es estable. Esa es una condición crítica que yo la tengo que tener presente. O bidones con químicos, bidones con líquidos, con aceite. Centro de gravedad no es estable. Pero no voy a tener, por ejemplo, esta condición crítica de la ubicación de las manos al inicio y final del levantamiento, es inferior a 20 centímetros, porque normalmente la altura de agarre de un bidón o de un balde va por encima de los 20 centímetros. Esperando haberme hecho entender, les dejo esta cápsula y que sea de utilidad para ustedes.